Bienvenidos una vez más al Bono Show, el programa favorito de todos los veganos arrepentidos. Hoy, como todos los domingos, un episodio nuevo. Mira, importante, antes de comenzar, no podemos olvidar mencionar a quien hace posible esto. Bravo Agencia es la agencia que te puede solucionar todos los temas que tienes para vender. Porque si no estás vendiendo, Bravo Agencia te hace vender. Así que, Bravo Agencia. Mira, época de SOAP en Chile, importantísimo. Wow. Así que, ¿qué mejor hacerlo que obteniendo beneficios? ¿Cuáles beneficios, César? Mira, tienes telemedicina psicológica, telemedicina para el veterinario, para tu mascota y además asesoría de nutrición y ejercicio físico para que te pongas, ¿sabes?, fuerte. Demasiados beneficios. Y al precio más económico del mercado. Está barato. ¿De qué vamos a hablar hoy, César? Hoy vamos a hablar sobre la adaptación a los nuevos países, las costumbres de estas personas que llegan a un país y dicen, ¿qué hago? Y para eso tenemos a una persona súper importante que vamos a presentar hoy. Nuestro próximo invitado es un comediante que está recorriendo Chile. Conocido, de hecho, un conocido comediante. Que está llevando su risa a todos los escenarios, de norte a sur. Mira, yo creo que de los que mejor se ha adaptado con la cultura venezolana y chilena. Así que... Es un virtuoso de la comunicación y la empatía, además. Bienvenido a Esteban Dodge. ¡Bravo! Oye, gracias, pues, weón. Tremenda invitación. Yo estoy terriblemente encantado. ¿Cómo están? Saludos, César, Javier, ¿cómo están? ¿Te imaginas que tu voz fuera así? Sí. La uso más de lo que debería. ¿En serio? Sí. Mira, está bien. Mira, hablando de esto, el tema es muy sencillo porque, sí, bueno, mudarse a otro país no es solo cambiar la dirección de tu vida, es empezar a llenar tu bolso de nuevas experiencias, de nuevas formas. Es dar tu vida atrás. Así es. Prácticamente. Y Obligado a eso. Obligado. Bueno, sí, obligado no. O sea, si ya lo hiciste, no es tan obligado. Ok. ¿Okay? Pero empiezas a mutar y te empiezas a transformar en otra persona y genera muchos cambios. Y la gente está siempre como que, mira, no está como muy aceptando lo que es cambiar. Y Sí. eso es muy importante hoy en día porque tenemos una migración enorme. Como 280 millones de personas han migrado. O sea, Ok. 200 millones de personas no viven en sus países de origen. 280 millones de personas viven en su país de origen. Exactamente. Contabilizada. Y todavía faltan los ilegales. Los ilegales, Cuidado. eso es importante porque hay muchos Claro. que no están registrados. Exacto. Eso es una Hay muchos cifra... que todavía legalmente están viviendo en sus países. Yo cuando me fui, yo no dije que me iba. No, yo tampoco le dije al BBVA que me iba. A mí me dice llegando el poco de banco y que, hola, Santander de Venezuela te dice feliz cumpleaños. Y que todavía me está felicitando. Santander qué bueno. de Venezuela, tú eres viejo. ¿viste? Bueno, Banco de Venezuela. A mí me pues. da risa. Yo tenía en Venezuela una tarjeta de crédito mercantil. Ok, claro. Su punto de apoyo. Sí, mercantil. Y yo la reventé antes de venirme. Pero yo me vine en el año 2015, en principio de 2015. Entonces, Claro. Me acuerdo que todavía me llegaban cobrando. Y era como que, no, usted debe 14.000 bolívares. ¿Y cuánto es eso? Se devaluó tanto la moneda que lo que debía ahora lo puedo pagar casi con $1. Una cosa así. ¿Sabes? ¿no? A mí me pasó que justamente me contactó una chica del banco mercantil y me dijo así, mira, pero Javier, si estás allá, creo que al cambio son como $7. Paga eso y ya. Y yo que claro. Paga Paga ya. eso para que no me hagan llamarte todos los días, por favor. La llamada salía más Más cara. cara. es verdad. No, es ya verdad. llamaban por WhatsApp. Claro, ya, porque la tecnología llegó. Pero Sí. bueno, es algo, es un dato interesante porque se mueve. O sea, la Sí. gente, obviamente, de los países, quien recibe inmigrantes piensa que la inmigración solo es en ese país. Cosa que es Sí. mentira. O sea, la gente se va moviendo por todo el mundo. Sí. Y Bueno, Es y un aquí- derecho humano. la es un migración. derecho. es un derecho humano. Hay gente que, bueno, es un derecho humano. Hay gente que dice que no tiene que ser un derecho humano, que primero unos que otros. Eso Sí. ya es cuestión No, o de sea, la opinión. es un derecho humano, pero mucha gente nacionalista en sus países dice como que, ok, es un derecho humano, pero bajo los términos legales. Bajo los Claro, términos claro. legales, claro. Es que igual, ojo, el ser humano por esencia, por naturaleza, migra. O sea, desde Sí. la historia del mundo, si no todos Somos viviéramos nómadas, todavía, somos nómadas. todos estaríamos en África todavía. Pues. Ujú. Pero la naturaleza es uno ir migrando, por eso es un derecho, igual. Pero obviamente cada vez hay más regulaciones, cada vez está más complicado dar esos pasos porque cada vez hay más límites y bueno, y sonará hippie y todo, pero existen todo esto de las fronteras que cada vez Claro. hay más regulaciones como debe ser.
Pero igual es Esta es alarmante. la posición de Javier. Como debe ser. Como debe ser. ¿no? ¿Qué es eso de estar llegando ilegal? Es verdad. ¿Qué es eso que meterte por los caminos que no debes? No, entonces Igual llega legal, pues es lo más recomendable. lo más recomendado es llegar legal como debe ser para disfrutar de los beneficios que tiene el país. Porque igual si llegas ilegal, oye, no vas a tener muchas Después oportunidades. andas cagado por ahí diciendo me van a sacar, me van a deportar. Ahí viene el problema más grave de todo. Ahorita Pero- la gente está corriendo, la gente no voy a trabajar, me voy a quedar en mi casa encerrado porque me pueden sacar, coño. Sí. Y luego esos McDonald's vacíos, nadie atendiendo. Pero yo creo que lo importante es que Esos esto- Walmart, ¿cómo es? No hay restock en la... Es como una segunda pandemia, pero solo de latinos. Claro. Es increíble. Sí. Yo creo que igual todo esto lo que te lleva a pensar es que una buena migración es cuando te adaptas. Y creo que por eso es que es interesante este tema contigo, porque tú eres de esas personas que ha sabido adaptarse Súper adaptado. y más en el área que te desenvuelves. Pues en la comedia, adaptarse a la comedia de un país nuevo es cosa que hiper complicada. Pues. Ojo, no solo la comedia, porque la comedia Universal, cuidado. es universal, pero también te supiste adaptar a lo que es la comunicación y el idioma. O sea, más allá del idioma como el español, el idioma de cada... La jerga. La jerga de cada jerga. región. Y eso es muy importante. Sí, bueno, yo llegué a Chile en el año 2015 y yo cuando yo elegí Chile para emigrar, lo elegí conscientemente. No lo elegí Claro. como no, tengo un primo allá. No, yo no tenía nadie aquí. Perfecto. Yo lo único que yo conocía mucho de Chile antes de venir, porque como yo les dije antes de empezar a grabar, yo soy niño YouTube, ¿ya? Claro. Y en un momento YouTube Venezuela era muy escaso. En el año 2010, 2011, era muy escaso YouTube Sí. Venezuela. Había muy pocas cosas. Entonces Claro. yo me conecté mucho con YouTube México, con YouTube Argentina, con YouTube Chile. Mira. Entonces yo veía contenidos y creadores de contenidos chilenos desde Venezuela. Y eso yo siento que de alguna manera me fue dando contexto, me fue dando referencias, me fue dando Claro. base. A mí me encantaba 31 minutos. 31 minutos es genial. Programa chileno, yo lo veía Era todo el bueno. tiempo en Nickelodeon. Es todavía, porque todavía lo siguen pasando. A mi hijo, yo se lo mostré y le encanta. Le encanta Sí. 31 minutos y él es chileno, tiene 8 años, pero ya está conectado con algo de Chile que ni siquiera es para su línea temporal, para su generación. Claro. O sea, Pero es como el Chavo prácticamente. 31 Claro. minutos es un programa que el humor me parece simple y tan inteligente que yo creo que es por eso que perdura. Además que... estaba creado para niños, pero habían mensajes bastante densos. Claro, Sí, como sí, todo sí. lo creado para niños. Había statements políticos, había crítica social, había de todo. Totalmente. Entonces, Que 31 yo creo minutos, que muy si bueno. te pones a ver esas series o programas infantiles que perduraron en el tiempo, todas tenían esa base, como críticas sociales, porque el mismo Chavo, o sea, el Chavo tenía una crítica fuerte a la visión hacia la pobreza, pues. Claro, Y totalmente. entonces, siempre esa, que era más allá de solo un entretener, tenía un mensaje. Yo Sí. creo que esas son las que perduran, pues. Incluso, uno creció con programas chilenos. Yo por lo menos, yo no sabía que Sábado Gigante... Claro, Don Francisco. Don Francisco, yo me enteré que era chileno yo creo que cuando vine para acá. Yo Bien. antes lo veía mayamero y eso, por más de que estuvo allá. Y te enteras del nombre. Mario Cruz Verde. Mario Crossberg. Dice que Sí. chileno ese apellido. Sí. Pero sí había- Bien chileno, ¿ah? Del sur. No, es del sur, de Valdivia, de los que llegaron primero. Ah, Sí, pero de sí. los valdivianos de 1800. Totalmente. Pero sí te enteras de programas que había contenido. Sí. Ojo, yo no era muy consumidor de contenido chileno sin saberlo, porque igual uno escuchaba, no sé, a nivel de musical La Ley. Tiro de gracia. Sí, ¿cómo es? Los Tetas. Los tetas también. Godwana. Botswana. Totalmente. No, habían artistas. Los Ángeles Negros, imagínate tú. Pero bueno, siendo permeable de todo lo que estás consumiendo, te habrá facilitado demasiado aquí integrarte al lenguaje. Claro, y que, por ejemplo, yo te lo voy a hacer así, sinceramente, de plano, yo nunca me sentí tan nacionalista. Muy bien, comparto, Entonces, lo comparto. Sí, yo nunca me sentí tan nacionalista, entonces, Y eso que eres maracucho. de eso que soy maracucho. Eso es raro, ¿verdad? Sí, ¿no? No hay región más nacionalista que los maracuchos. Sí, por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando decía la gente, verga, papi, Maracaibo, la pepper queso. Yo, sí, lo que vos digáis. Está bien, sí, está bien. Ojo, me encanta la gaita zuliana, me encantan las tradiciones Claro, eso no venezolanas. Yo soy en diciembre yo me transformo. Yo en diciembre soy dame hallaca, pan de jamón, o sea, gaita todo diciembre. Pero cuando llegué a Chile, yo llegué como con la maleta vacía.
y yo dije, yo voy a llenarla de lo que aquí pueda obtener. Y en mi afán de querer ser parte de esta cultura, porque yo entendí, o sea, yo cuando me vine, yo dije, yo no es como, no, me voy 6 meses y después, no, yo dije, este es mi nuevo país donde yo voy a vivir. Claro. Entonces yo necesito conocer la cultura del país en el que estoy viviendo, tanto lo que está ahora como lo que estuvo antes. Bien. O sea, yo me di unas noches de contenido de documentales de lo que pasó en el 73, todo el periodo Allende, todo el periodo Pinochet, la cultura, cuáles eran los programas pop del momento, cuál era la música. Conocer la historia es conocer obviamente el país. La cultura, y además poderte formar un criterio. Sí. Porque pasa mucho que a nivel político los venezolanos somos criticados en Chile por fachos. Porque, no, que los venezolanos... ¿Por qué? Pues los venezolanos venimos con la herida de la izquierda de Venezuela. Claro. Y llegamos aquí y la primera instancia es como... No, izquierda, no. Sí, no me hables de izquierda. Y yo me di cuenta estudiando la historia, estudiando el contexto y todo lo que pasó, me dije, mira, soy más de izquierda de lo que pensaba. pero hoy en día tengo un statement así como, hay 2 cosas que yo nunca voy a apoyar, que es la izquierda venezolana y la derecha chilena, por ejemplo. Porque siento que hirieron a este país, que hirieron nuestros países como con la misma espada, la espada de la dictadura. Sí, lo que pasa es terrible. Que yo creo que igual los extremos son malos y ya seguir hablando de izquierda o derecha ya es absurdo, porque ya uno debería centrarse en otras cosas como la propuesta política que tenga cada quien. Eso. Y el problema es que las hoy izquierdas... en día yo creo que hay más gente de centro que nunca en la historia. Sí. Que igual tú tienes que ver los distintos matices, porque tenemos los países que lo logran, no son ni de derecha ni de izquierda, tienen elementos de ambos. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio ya, pero ojo, igual lo que estás contando no es el común. La gente no se viene, déjame adaptar esta cultura como mía. La gente se viene más bien como, mi país es el mejor y vengo mientras tanto. Así sale uno de Venezuela diciendo... De hecho, a mí me pasó. ¿Ustedes no escucharon una vez un chiste del profesor Briseño que decía, no, que Venezuela es el país del mundo? Venezuela no le ve el culo al mejor país del mundo. O sea, porque decía... claro. Porque ese nacionalismo raro de que no, Venezuela es lo mejor del mundo, hermano, lo más arrecho. Tenemos un país demasiado arrecho. Venezuela tiene cosas increíbles, pero todos los países tienen cosas increíbles. Todos los países tienen cosas por las que enorgullecerse del país. Entonces, y todas las menos Haití. Pero... no, pero es verdad. Saludos a nuestra gente de Haití. Salúdalo. No, pero es verdad. Y antes, lo que pasa es que antes había menos acceso y la gente viajaba también menos. Y no se daba la virtud de tener la suerte de conocer el mundo y saber como que somos minúsculos y que no eres la pepa del queso como eso. Pero lo que estás diciendo es interesante. Y lo que estás haciendo es que no tuviste resistencia cultural. Eso, no hubo nunca una resistencia cultural. Incluso yo hoy en día en los shows, cuando tengo la oportunidad en los shows, yo siempre se lo digo a los venezolanos que me van a ver, es como, brother, no hay que tener esa resistencia cultural. No eres menos venezolano porque te comas un completo. No eres menos venezolano porque se te salga un po, ¿me entiendes? Claro, no eres totalmente. menos venezolano porque lo que sea, ¿me entiendes? Porque escuches una cumbia chilena, o sea... Además que esa resistencia es como bloquearte a ti mismo. Claro. Es como decirle, chamo, no la voy a pasar bien. O sea, yo quiero no avanzar. Entonces terminas viviendo 7, 8, 10 años en un país resistiéndote a que capaz si te abres un poco, te permeas de la sociedad, habilitas a tu ser, es decir, puedas tener nuevas amistades y de diferentes nacionalidades, diversidad cultural. Y no pasa nada. No pasa nada. No te quitan nada, más bien te dan. Te van a dar suma, más bien te suma. Sumar. La diversidad cultural suma. Sumas, 100%. Y el mismo mensaje va también para los chilenos. Total, yo tengo amigos chilenos que les encanta la arepa, les encantan las venezolanas. La arepa con totona les encanta, ¿verdad? Y eso los hace más ricos culturalmente, ¿me entiendes? Sí. Chileno que come tequeño, chileno que come arepa, chileno que baila salsa, chileno que roba en moto. No, pero sí pasa, porque van a haber tensiones. En donde hay ciudades que son multiculturales, va a haber tensiones, obviamente, culturales. Porque se nota los cambios. Pero eso no quita que también haya cambios positivos. Sí. O que puedas obtener cosas buenas de las otras culturas. Que yo creo que eso se está perdiendo algunas veces. Es probablemente todo el medio de lo que te están mostrando. Porque en realidad lo que estás diciendo es mucho más rico y más interesante. La gente sí quiere compaginarse, sí quiere crecer y sí quiere sumarse.
Yo creo que eso es lo más importante. Y yo lo veo en la calle, yo lo veo en la gente. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos de esa barrera, esa autobarrera, existe en todos los países. Siempre. Que son la gente que es más nacionalista radical, ¿no? Que Totalmente. como todo, van a haber chilenos que jamás van a probar una arepa porque no la quieren probar porque por prejuicio, porque sienten que se van a hacer menos chilenos, ¿me entiendes? Claro. Y no, así esa barrera no la tengan. No. Igual yo creo que el venezolano sí igual estuvo como acostumbrado a crecer con migraciones. Por lo menos en Venezuela llegó muchas comunidades italianas, portuguesas, colombianos, dominicanos. Y uno... Haitianos también. Haitianos que eran los heladeros, me acuerdo, perfecto. Sí. Pero viste cómo la generalización va... Lo generalizamos como los heladeros. Y yo conozco haitianos que estudiaron 2 carreras en Venezuela. Totalmente. Claro. ¿Entiendes? Sí, y claro, sí, y eso pasa lo mismo con los venezolanos cuando le dicen, no, que los delivery. Es la misma paja. Es la misma vaina. Qué risa, por ejemplo, ahí... Tú sabes que ya el tema Venezuela-Chile, más allá de un real ataque, se volvió meme. Y se volvió comedia popular. Sí. O sea, antes en Chile, los remates eran los peruanos. Claro. Los remates de los chistes de los chilenos eran, no, pero los peruanos. ¡Ja! Sí. Ahora somos nosotros, los venezolanos, ¿no? Pero también, como ha sido tan heavy, porque nunca la tensión, o sea, sí hubo mucha tensión Chile-Perú cuando las guerras y todo este tema. Claro, obvio. Hubo mucha tensión. Pero creo que nunca fue como con Venezuela en ese sentido. Y más bien hoy en día los comediantes chilenos hace un par de años decían, los venezolanos. Ahorita como que... Porque se volvió como the D-word. Sí. Como usar la N-word en Estados Unidos. Claro. Sí. Entonces hoy en día lo hacen menos, pero me da mucha risa el chiste y la generalización de todos eran ingenieros, todos eran gerentes. Totalmente. Y marico, yo tengo amigos que en verdad eran gerentes en Venezuela fueron gerentes de grandes empresas y lo dicho aquí en Chile, pues tienen trabajos muy normales. Sí. Y tuvieron que renunciar a eso y yo esa gente se siente herida cuando les dicen, seguro en Venezuela fuiste gerente. Sí fui. Sí. Claro, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Pero ¿sabes qué es interesante? Porque igual mucha gente se pica por cuando igual te están chalequeando. Claro, Porque pero una a uno le talla, encanta es una chalequear, broma. weón. Y uno tiene cultura de chalequeo y de bullying. Claro. Entonces de repente vas por otro país y de repente eso sí se te olvidó de tu cultura. Que vivías en el bullying y en joder al prójimo. Ajá. Entonces ahorita te dicen cualquier cosita, claro, cuidado. con todo de que, mira, ¿Qué pasó? Es que xenófobo, chico. Claro, sí. Es increíble. Yo creo, mira, a mí yo he ido a muchos programas chilenos, podcasts, tengo muchos amigos dentro de la comedia chilena y mi público chileno, tengo mucho público chileno, y a ellos les encanta que yo me autojoda con las vainas, ¿me entiendes? Que me haga una autotalla xenofóbica, a ellos les encanta, Claro. ¿van? Es como... Que salga de mi boca, para ellos es como, está bien, porque lo está diciendo él, si lo está diciendo él. Es que te estás adelantando. Claro. Sí, claro. Además que yo tengo el B-Pass. Claro, claro. Es como si tuviera... No lo voy a decir mejor. Mosca. Sí. Que después mira... Claro, hay que cortarlo, no, mejor no. Bueno, ¿cuál crees que sea el desafío más grande que te has encontrado como para adaptarte culturalmente a otro país? En este caso Chile, pero sirve para todo el mundo, porque no se trata solo de Chile, se trata del mundo, de todos los migrantes que están ahí abajo de tu colchón. Pero ¿en qué contexto quieres que te lo responda? No sé. Porque el desafío más grande para adaptarse a Chile es la bancarización. Totalmente. Bueno, eso es cierto, estar ¿viste? bancarizado Claro. en este país es tan difícil. Es más difícil estar bancarizado que aprender la cultura. Sí. Entonces eso es lo más difícil. Y cuando te bancarizan, la primera vez que se con Banco Estado es la cosa que tiene más límites en el mundo. Claro. Es como que, ¿para qué me das esto entonces? Puedes hacer solo 2 transacciones. Sí. No puedes recibir más de 2 millones de pesos. Entonces, bueno, me moriré de hambre. Claro. O tendré que gastar todo el tiempo. No, tienes que bajar tu estilo de vida. nada más. Totalmente. Exactamente. Sí. Tienes que bajar un estilo de vida. Entonces, por ejemplo, eso es la parte más difícil para mí. No, sí, pero es un tema álgido. Porque bancarizarse es súper importante para crecer en la sociedad y para aportar a una sociedad. Porque si no, Sí. vas a estar de negro todo el tiempo. De negro en el caso de no ser negro, sino... Yo me acuerdo cuando me dieron mi root definitivo. Me dieron el root definitivo ya, que yo dije, ok, listo, me voy a Y aquí bancarizar. fue. Me dieron el root definitivo, al otro día, Dicon. Oye, yo no he entrado. Yo no he entrado en Dicon y siempre me piden... Cuando aquí, Y que siempre me viene a Mira. entrar. a ver, cosa difícil así de culturalizarse, por lo menos en Chile, siempre te tienes que estar mudando. Ok. Es increíble, de verdad que cada año es como que me mudé, me volví a mudar, me volví a mudar de nuevo. Yo entiendo que hay mucha gente que se muda, pero yo tengo 9 años viviendo en el mismo departamento que arrendé hace 9 años. Mierda, ya estás pagando que si 13 palos.
No, porque No, más ha bien le seguido dejaron bastante estable sí, porque le dejaron más bien una buena tarifa porque no te sí, pueden seguir. ¿Qué pasó? la han aumentado muy poco, muy poco, porque es trato con el dueño directo, no es inmobiliario, entonces el bicho está agradecido de que por 9 años nunca nadie le ha fallado en la renta. ¿Entiendes? Qué Sí, bueno. sí, sí. No tenían a cobrar. Entonces, por ejemplo, yo no me he mudado tanto. Ahorita tengo planes de mudanza, pero va a ser mi segunda mudanza en 10 años. No, Y el tipo llorando, me imagino. Claro, me imagino, ¿no? Es que pero me voy contigo. No, y cuando vea el departamento. Porque Ahí yo sí va a siempre llorar. es algo que digo, los departamentos estos de Santiago, que estos son estos edificios que hicieron hace menos de 10 años, hace 10 años o más, o sea, 12 años o menos. Claro. Esos edificios que son más nuevos. Hermano, tú los vives más de 10 años y nada sirve dentro del No, departamento. claro. Todo es como de papel, nada sirve. Pero sí, ya están fabricando las cosas, Sí. así que te da Como- miedo. es como, no, pero es que la cocina se está dañando, pero es que le cae agua. Pero si es para eso. Si es pa- Es que la limpié. Pero ¿cómo se va a dañarle alrededor del lavaplatos por el agua si es para el agua? Bueno. Sí, pasa. Sí, sí. Ahorita que estábamos hablando de las comparaciones, igual tenemos una sección que es interesante y es justamente hablando de esas comparaciones. Así que te voy a hacer unas preguntas. Te vamos a hacer unas preguntas de Venezuela y versus Chile Ok. en las comparaciones y tienes que responderlas. Dale, A ver. pues, vamos. ¿Quién habla peor? ¿Un malandro venezolano o un flaite chileno? ¿O a quién le entiendes menos? Creo que le entiendo menos al flight chileno. Sí. Pero le entiendo. Yo entiendo Ya las canciones de estás nivel- reggaetón. ya Yo estás entiendo en las nivel de canciones de entender. reggaetón. Pero es mi loco y yo soy tu locotrón. Yo te lo controlo, hermano. Yo te lo controlo. ¿Qué baja? Ya estás al nivel de entender al flight así. sí, yo te compl- entiendo una canción de Jere Klein. Imagínate. No, sí. Ya entiendo. ya Yo no entiendo. entiendo la referencia. Yo Sí. tampoco. No, ese es un rap- Sí, reggaetonero rapero. chileno, no, importante. trapero sería, no sé cómo No, se- reggaetonero. Reggaetonero. ¿Qué crees tú que engorde más, una arepa o una marraqueta? La marraqueta, pero como me encanta. weón. Puede ser. Mira, ¿qué bebida es más fuerte? ¿El terremoto chileno o una guarapita venezolana? Yo nunca tomé guarapita. No, pero tú no eres nada venezolano. No, pero es que yo chamo. nunca tomé pues se estaba guarapita. viendo YouTube nada más. Nunca tomé Bicho, guarapita. Te la pasas viendo YouTube y ya. Yo entiendo que es la guarapita, que es un trago con agua, o sea, con aguardiente y bebida frutal, como parchita, Sí, sí. tal, Eran maracuyá. como decirte cócteles de fruta, pero con... y entiendo que se preparaba como unas pipas, unas garrafas así como... Claro, las de agua. Sí, pero entiendo que también la guarapita es algo muy caraqueño. O sí. de zonas así más centrales. En Maracaibo no, la guarapita no es normal, no es Ah. natural. Mira, No, educándonos. no es común. ¿Qué se tomaba allá en Maracaibo? Cerveza y Claro, whisky. obvio. Cerveza y whisky. Claro, lo más venezolano. lo más venezolano del mundo. Cerveza Zulia y whisky Chivas-Regal. Sí, Eso era. más nada. ¿Qué más? Y de marca, además. ¿Qué Sí, esa sí, mariquera sí. de guarapita, chico? No joda. Eso es allá los de Caracas, No joda. los cifrinos. No esos- joda. No, eso es para la playa. Claro. Sí, Tú para la tomas eso en playa. la playa. Sí. Y el terremoto chileno me encanta. Claro. Yo espero el 18 de septiembre solamente para tomar terremoto. Yo me reventé la vida con 2 terremotos y de verdad Yo- más nunca lo tomé. Mi resistencia actual es 4. Pero sin tomar más bebidas. Cuatro terremotos. 4 terremotos. Ya Igual después, fuerte, ya el ¿viste? quinto ya no, No, ya. me tienen que llevar para la, ya para la casa, hermano. Mírale la última. Mira, ¿qué es más difícil de entender? ¿El humor chileno o el humor venezolano? Porque hay diferencias, hay matices muy grandes, weón. No me parece que ninguno sea difícil de entender, brother. Yo he visto tanta comedia chilena y tanta comedia venezolana. Yo tengo referencias de ambos. Yo para hacer mi Ya. comedia, yo tengo mis comediantes favoritos venezolanos, mi comediante favorito chileno, tomo lo que me gusta de aquí, tomo lo que me gusta de aquí y armé algo mío. Y no me parece que la comedia sea difícil de entender. La comedia difícil de entender es la de Singapur, weón. O sea, el Sí, seleccionando, bueno, sí, ¿se me obviamente, entiende? sí, obviamente. Y sin embargo, no hay Claro. chistes que entienda. Claro, no, y sin embargo uno ve un stand-up de un país asiático y tú ves tú sientes el delivery y tú dices, aquí viene el remate. Y luego Claro. hace el remate. No estás entendiendo las palabras, pero entiendes el código de la comedia. Sí, Claro. sí, sí. Yo siento que aquí igual la gente se ha puesto barreras, pero yo iba a comedy bars a ver ambos tipos de comedia y me río. Ujú. Obviamente me río y palabras que no entienda. Claro. La pasa ¿Qué es y lo, dice- más, lo más difícil de entender de una comedia de un país son las referencias. Claro. Porque tanto venezolanos como chilenos están llenos de referencias la comedia. Pues los chilenos te dicen, no, porque y Sandy, ¡ja! Y tú dices, ¿quién coño es Sandy? Claro, claro. Sandy claro. para mí es Sandy Papo. claro, la pareja de Papo, ¿me entiendes? Entonces, no, porque el 73, y tú, ¿qué pasó en el 73? O sea, Claro, claro, ¿me las entiendes? referencias. Lo más difícil son las referencias. Si tú logras entender las referencias, logras entender la comedia. Yo cuando
empecé a ver comedia chilena. Yo me acuerdo que tenía una nota en el teléfono en donde ellos decían, no, porque Mecano. Y yo, Mecano. Y después buscaba todo. Lo buscaba en YouTube. Mecano. Mejores momentos de Mecano. No sé, ¿me entiendes? Como Claro, que claro, investigaba obvio. las referencias para poder entenderlas y a veces para usarlas. Ok, Cuando claro. cuando un comediante venezolano usa en un show una referencia chilena bien puesta, el chileno se caga de la risa y dice, pero ¿cómo este loco, weón? Sí, 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 Weón, sí. también come Chopman este culiao, weón. O sea, ¿me entiendes? Claro, claro, Entonces, sí. eso es lo más difícil de la comedia, las referencias. Y volvemos. Bravo, bravo. Y volvemos. Mira, una pregunta. ¿No has sentido esa xenofobia, pero interna? Sería endofobia, ¿no? Ajá, la endofobia es el rechazo a los mismos venezolanos, ¿no? Exacto. claro. Claro, ¿Te ha pasado? Es que, usted, dígame uno, la endofobia es normal, po. Claro, la veíamos en Venezuela. Claro, La uno siempre veíamos, está en la veíamos. Venezuela y veías a alguien mal vestido, morenito, y tú decías, ver, ¿qué pasó? No me alejo. Claro. Pero mira, la endofobia yo la he sentido en Chile por el tema de que yo hago contenido para mi público chileno y mi contenido es mucho sobre cómo yo me he adaptado a esta cultura. Ok. Y eso molesta a un sector importante de la población venezolana en Chile, que es como, no, ¿por qué empatizáis con los chilenos? ¿Por qué te gustan los chilenos? ¿Por qué? Que no, si vos tenés que ser venezolano. Y es como, ¿por qué? ¿No? O sea, soy igual venezolano, pues. Claro, Mi claro. pasaporte lo dice. Pero eres de los venezolanos que les el gusta el pasaporte que no chileno. tengo dice que soy... Dice Sí. que soy venezolano. Entonces, como lo habíamos conversado al principio, hay una negación a la interculturalidad Sí. Totalmente. de gente que es más nacionalista. Hay una negación a la interculturalidad. Entonces, hay muchos venezolanos que son muy radicales, muy nacionalistas, y cuando ven que otro, de alguna manera, pierde ese nacionalismo o pierde esa Identidad. identidad, es como, a mí me han dicho mucho eso, y que, no, es que no tienes identidad, como si la identidad fuera algo, que no es cambiante, no es maleable. Sí. La identidad... Que no evoluciona. La identidad evoluciona y se transforma por tu contexto. Pero es que Claro. son huevones, porque Claro. cuando es que es maleable y cuando vas a otro país ya está cambiando tu identidad. Claro. Primero porque ya te estás nutriendo de otras cosas. No, Estás es en que- otro contexto. Pero es arrecho que no quieran perder esa identidad, pero ¿por qué tanto aferro a un pasado o algo que no existe? Porque Claro. ya lo que ellos vivieron ya no existe. No. Por más que sea, ya es un recuerdo y está bien que le tengas añoranza a un recuerdo, pero ya tu identidad tiene que ser otra. Sí, y como te digo, y para mí ser venezolano no es o sea, para mí ser venezolano no es que yo tenga que estar todo el tiempo diciendo, no, porque Venezuela tiene las mejores mujeres, las mejores playas, Mamá huevo, mamá mamá huevo. huevo. Papi, estás loco, weón, estás loco. Venezuela es lo mejor, mano. Venezuela es increíble, pero también es increíble cualquier otro país. Entonces, Totalmente. brother, abracemos la interculturalidad. Sí. Ahora Sí, Si tú ves que tu amigo venezolano está diciendo una palabra en chileno, déjalo tranquilo. Se está comiendo un completo chileno, déjalo tranquilo. Está comiendo una chilena, déjalo tranquilo. Bravo, vale, claro. Déjala. ¿Sabes qué yo creo? Por lo menos a mí me pasó que cuando yo llegué, obviamente yo fui de esos que llegó al principio con un poco de rechazo, porque ya yo había viajado a otros países, había conocido otras culturas, pero nunca es lo mismo el turismo a cuando migras. La migración es como, tienes un romance de 3 meses y después te das cuenta, no, pero yo me voy a quedar en este país. Y ahí caes en cuenta de que tienes que adaptarte a ciertas cosas que tú no las ves tuyas y tienes que irlas adaptando progresivamente. Exacto. Y tienes ese rechazo. Yo, de hecho, creo que existe algo como que el post-migración, no sé, que hay una depresión que Sí, entra totalmente todo el total. mundo. Pues. el postnatal. Bueno, no, el síndrome del migrante, que siempre hay una lloradita random que uno se echa por ahí. Eso, te Eso lo juro pasa, que yo pensaba que eso pasa. no me iba a Tú pasar. estás y a veces tranquilo y de repente... la lloradita de verdad. Sí, chamo, pero es que sí, vaina, a mí me ha A pasado. mí me pasa mucho que voy en el auto y de repente se me atraviesa en el aleatorio de YouTube Music una gaita y yo como que, coño, párate para ver. Y empiezo... El barrio de mis andanzas, donde vivía... O sea, ¿me entendés? Es Sí, como... sí, y, sí. y lloro trancado, no me interesa, me desahogo porque siento que son los momentos idóneos que como que, ok, estoy conectando con una nostalgia
de algo que ya no existe, de esa Venezuela, esa cultura que si uno vuelve ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y conecto con eso y me echo mi lloradita y para adelante. Y ese es el síndrome de la nostalgia migrante, ¿no? Ojo, Sí, y sí. te pasará que si te vas de Chile de repente... Hermano, yo le he dicho demasiado. O sea, También te va a dar a mí nostalgia. me dolería más irme de Chile que lo que me dolió irme de Venezuela. Mira. Porque aquí estoy bien. En Venezuela yo me fui, ¿por qué? Porque estaba mal, porque la situación Claro. estaba mal, porque la situación social, política, económica era una desgracia. Entonces, pero yo aquí en Chile estoy bien. Entonces, y irme de Chile me dolería muchísimo, porque esto es un país que yo he aprendido a amar. Claro, que eso está Además bien. que estoy conectado a este país. Yo tengo un hijo chileno. Claro, sí. Yo Ya estás de por vida. Yo creé un chileno, ¿me entiendes? Claro. A mí me dijeron, no, es que para meter la residencia definitiva tienes que tener vínculo con chilenos. Pero ese chileno, ¿de dónde tiene que salir? No, de donde sea. Bueno, listo, lo hago. Voy a Lo hacer hago, uno. yo Voy a hacer uno. Déjame 9 meses y te hago uno. Yo voy a crear un chileno. Que la idea toda esa gente deportada llegando a fornicar aquí. Claro. Es que espérate, dame 9 meses y me das el trabajo. No, pero es interesante lo que dices, porque en el fondo, es verdad, te puede llegar a doler hasta incluso más. Sí. Yo creo que uno tiene que entender que primero, ya nosotros lo hablamos mucho de que uno ya termina siendo como ciudadano del mundo. Pues uno, donde estés viviendo. Oye, si tenéis Rusia, si está ilegal. Es importante ese dato. Ya uno donde esté, uno se va a adaptar y uno. Sí. Y mientras puedes aprender las culturas, mejor aún. Mientras más aprendas de una cultura, más te vas a enriquecer. Obviamente, aprender lo bueno. No es que vas a aprender las cosas. Bueno, lo malo también siempre No, se se aprende. tiene que aprender. Oh, pero es que de verdad. Te tienes que aprender para no aplicarlo, pero. Pero es que vas a aprender las cosas malas también. Quieras o no. Claro. Porque te toca. Pues al menos que seas elitista. Y Cosas malas simple- que hayas aprendido de la cultura chilena, César, No puedo rápidamente. decirlas porque voy a quedar mal. Pero aprendí como que chupalameando, por lo menos. Como los garabatos. De los Los garabatos, garabatos, claro. Cosas que yo he aprendido de la cultura chilena que es como, oye, esa deuda, weón, espérate 5 años se prescribe. Se prescribe sola, weón. Mira. Se prescribe. Las licencias. Ajá. Ahorita la noticia fue... se dispararon las licencias porque llegó el verano y con las vacaciones de verano un poco de licencia falsa. Ya tú sabes que es parte de la idiosincrasia del país. Pues eso. Y hay gente que todavía se resiste también a él, a tomarse ese tipo de licencias. Tienes que unificarte con el gremio chileno. Claro. Tómate tu licencia médica. Claro. A mí, por ejemplo, a mí me pasó que estaba trabajando en una empresa y un diciembre y mi jefe me dice, oye, vamos a hacer compartir de Navidad. Eres el único venezolano, tráete algo típico chileno para compartir. Yo llevo una licencia por 30 días. ¡Vamos! ¿Qué más chileno que eso, querido? Y todo el mundo aplaudiendo. Claro. Bien. Mira, ¿les parece si llama una sección? Vamos Epa. a una sección. Preguntas de barra. Preguntas de barra. Ok. Bravo. Estas son preguntas que uno conversa tomándose algo en una barra. Ah, pensé que era como Giampiero Fusco. Así Divino. Preguntas en Haciendo- las paralelas. Oye, ¿qué te Haciendo parece ese paralelo. carajo? Ese carajo como que hizo un movimiento. Es como... Sí, me parece que es de los nuevos gurús del fitness. Sí, o sea, y un poco de niños siguiéndolo sin papá. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo cuando vino a Chile, yo fue como que, hermano, tú estás dejando que tu hijo vaya a seguir un carajo sin franela en Parque O'Higgins. Exacto. El interior Y corriendo. corriendo. No, en esa concentración no había ni una mujer. No, puro chamo. como- Pero bien. Yo creo que Giampiero, de alguna manera, radical o no, lleva un buen mensaje a la juventud. No, lo logró, además. Sí. Sí. Creo que al principio estaba muy radical y era exagerado que el bicho iba a agarrar un pescado así vivo y lo mordía. Pero Y que, él lo marico, dijo en cálmate. entrevistas que él lo necesitaba para hacerse viral y llegar a la gente que él quería llegar. Totalmente. Como la tipa esta que se acostó con 1000 personas. Primero 100, después 1000. Lo tuvo que hacer para hacerse viral. Claro. Pero bueno, pues, qué extremo. Porque hay unas que lo hacen y no lo dicen. Es verdad. Es verdad, pero esta no son las preguntas de barra. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido y por qué fue especial para ti, Esteban? Pero como regalo. ¿Un regalo? Físico. O sea, No como sé. material. ¿Qué piensas que es un regalo? Mira, para mí, el señor Edo Caroe, comediante chileno. Ah, mira, ¿Lo, ve. ¿lo conocen? Claro. Sí, Sí, bueno, sí. bueno. Yo siento que él me regaló, o sea, no es regalado, porque también él vio un trabajo y vio un talento y tal, pero él de alguna manera me regaló la oportunidad de telonearles shows como Arena Monticello, 4.500 personas, Wow. dos veces. Wow. No, bravo. Entonces, o para sea. mí, eso han sido como
como detalles que ha tenido parte de la comedia chilena conmigo, que es como, wow, muchas gracias por eso. Entonces, Es yo buen siempre ¿Y qué digo, tal la sí. experiencia? ¿Qué tal la experiencia en esos momentos? chamo? Increíble, bro, increíble. Increíble, alucinante. Porque ese ¿no? sí es casi que 100% chileno, ¿no? Sí, claro, total. Ahí los únicos venezolanos que están en ese show están trabajando. Y odiándote. que este Claro. huevón. No, se ríen, weón. Sí, Les sí. gusta, les gusta. Bien, bien, bien. Les gusta. Pero esas oportunidades así yo siento que son un regalo y son invaluables. Es un buen regalo. Sí. Me parece bueno. Elegiste bien tu regalo. Mm. Sí. Coño, y 4.500 personas es full. Sí. Yo estaría cagadísimo. Sentir la risa de 4.500 personas es maravilloso. Eso es adictivo, ¿no? Es adictivo nivel droga. Droga dura. Wow. Sí. Bien, bien. Me parece Bravo. muy bien. Mira, voy con otra. Si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años, Ujú. El ¿qué maracucho. consejo le das? Mm. Vamos a poner hace 15 años que todavía estás allá en Maracaibo. Sí, bueno, porque, claro, porque si no estás llegando, Sí, Chile. ya estabas llegando. Ah, no, hace 15 años compra Bitcoin. Compra un nuevo Bitcoin y lo deja ahí guardadito y te van a servir después en 2017. Bien. 2018. Y hace 10 años justamente llegando. Ujú. ¿Qué consejo me hubiera dado? Sí. Mm, Que es bueno para toda esa gente que está migrando. No embaraces a la novia con la que te viniste. Es un buen consejo. De una. De una. No, pero no, hoy en día amo mucho a mi hijo, pero... pero bueno. Pero consejo hace 10 años, sé más ordenado con la plata. Mira, Administrate yo me acuerdo, mejor. yo me acuerdo que llegué con un buen presupuesto a Chile de todas las cosas mías que vendí en Venezuela. Y eso se fue así, ¿verdad? Y hoy en día me arrepiento y decía, wow, o sea, debería Sí, administrar mucho mejor el dinero. No, uno al inicio no entiende bien que tienes que... No toca el dinero. Sí. No, y al principio cuando No uno iba llegando, entiendes. uno y que, coño, una parrilla 50 lucas, está barato. Está barato, vale. Está barato. Es que no entiendes, no sabes qué significa el dinero en el lugar. Que eso, Claro. O sea, yo una vez saqué un fajo de billetes saqué 100 lucas para pagar el supermercado y mi pareja y que, guarda ese dinero, tú eres loco. Eso cuesta que si 5 lucas. Y yo así que, claro, no, porque yo tenía toda la plata, siempre salía con la plata encima, ya no lo hago. Claro, porque uno no tenía cuenta, no había cuenta de No, banco. está bueno no. ese dato que da César siempre sale con plata encima. Claro. Si pudieras pasar un día con cualquier persona, ya sea viva o muerta, ¿con quién lo pasarías? Con mi abuelo. Mira. Sí. ¿Lo extraño conociste? mucho. Ah, no, Sí, claro. Fue de mis mejores amigos en mi infancia. ¿Qué ha hecho la amistad abuelo-nieto? Increíble. Sí, yo Es creo que eso es diferente. único, ¿no? Sí. Es diferente, porque la papá-hijo... Hay más, abuelo nieto hay más complicidad. Sí, vale, sí, sí, Es que jode este coño madre que me jodió a mí. Sí. No, Está bien. mi hija con mi mamá es una vaina que, o sea, no, eso solo lo sabe la abuela. Mm. Y dije, ¿qué habrá hecho, vale? Mira, ¿cuál es tu filosofía de vida en una frase? Adáptate al cambio. Yo Bien. soy Libra, no sé si eso tenga que ver, pero... Me imagino. Libra, libre. Vegano. Sí, pero Vegano. la adaptación al cambio ha sido como parte fundamental de mi vida. Bien. No, es buena filosofía, ¿viste? Porque, ojo, así te quedas Que en el mismo país. lo único permanente en la vida es el cambio. Es que es todo lo que te iba a cambia. decir. Mira. Así te quedas en el mismo país, vas a tener cambios constantemente. Sí. Entonces, yo creo que adaptarse al cambio. Impermanencia, filosofía budista. La En impermanencia. permanencia. Dicen que el más fuerte es el que sobrevive, pero yo creo que es el que más se adapta Claro, totalmente. total. Y ahí tienes que tener Y- fortaleza y también. Mira, Estamos en momentos filosóficos. Tenemos que poner una música zen. Sí. Oremos. Mira, si pudieras tener un superpoder así, ¿cuál sería y por qué? Teletransportación. Siempre me han fascinado. Mira. Porque te ahorras el taco. O sea, entonces la teletransportación, yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba Jumper. Claro, Sí, yo vale, con- claro. Yo decía, con Darth Vader. este Sí. es el poder que yo quiero. El poder materializarme en distintos lugares, así como... Si lo tuvieras ahorita, Ajá. ¿qué harías? ¿Qué haría? ¿A dónde te irías? Me ahorraría el taco de Santiago. En mi casa. Demasiado simple. Sí. Es que para el baño. Listo. Sí. Me ahorraría. Yo que viajo tanto por la comedia, me ahorraría tanto en pasaje, güey. Claro. Tú eres hacerte como un sponsor de avión, una De cosa, aerolínea. Una aerolínea. No, sí. Turbus, por favor. Todas son como el pico, güey. Todas son... Ahora más nunca te van a contratar con esas frases. Pero todas son horribles. Todas son... Mira, la pregunta es una película, pero ya sabemos que no eres muy de película. Sí, soy poco de película. Un programa que recomiendes. Claro. Un programa que De recomiende, YouTube. pero... Puede ser
comedia, puede ser Una documental, producción. una producción que recomiende. O que te haya marcado, que te dices, coño, gracias a esto yo empecé a hacer esto. Chiste interno. Chiste interno, es muy bueno. Chiste interno Bien. es un programa que desde que salió el año pasado yo he estado pegado viendo todo porque como comediante me encanta, me fascina y es un estudio obligado el que tú entiendas la historia de muchos comediantes. Sí, sí, sí. Totalmente. Y de toda la Excelente producción que los programa. rodea. Sí. O sea, porque mucha gente... Saludos yo- para Osvaldo Graciani, si nos está viendo, amigo. Pero yo los he visto, y no solo del comediante, todo el equipo que lo rodea. Sí. En realidad no... La gente nada más piensa en una sola persona, pero es increíble todo el trabajo que le ponen y... Es algo Es con una mucho máquina. valor agregado. Sí. Es algo con Y mucho valor empiezas a agregado. valorar ciertas cosas, porque tú dices, bueno, nada, este dicho agarró un micrófono y se puso a hablar. Yo me enteré en chiste interno que Rafucho es maracucho, no es maracucho. Fíjate esa vaina. Eso es como lo que acabas de decir de George Harris. Claro, Que no se ¿no? llama George Harris. No, Jorge Enrique González, Mira. según en el canal Mega que lo publicó. Bueno. No, nombre es bueno. Yo preguntaba, ¿de dónde sacaron ese dato? Yo creo que, claro, como ellos firmaron de pronto un contrato con él para Viña del Mar, Claro, Claro. de pronto ese contrato no lo puedes hacer con un nombre artístico. claro, No, claro, que es quizás tu por ahí nombre sacaron real. Puede ser dato. tu seudónimo. Sí. Pero igual está mal dar su Porque nombre creo de que, pila. sí. creo que George Harris nunca había hablado de cuál es su nombre real ni cuál es su edad. Y estos bichos sacaron el nombre y la edad. ¿Qué edad tiene? Nació en el 80. Pero está Tiene bien. 45, ¿no? Una persona joven. No, está No, bien. y se ve muy bien. Está joven, tiene dinero. Sí, lo que hace la plata. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo estoy esperando ¿Cómo- que me llegue cómo- la plata para mi glow up. De repente rubia, Claro, así. sí. O con pelo. Llego con Pelo pelo, sin pelado, frondoso, pelo pelirrojo. Sí. Mira, ¿cómo Cuando crees que vean que le me fui de vacaciones a Turquía, ya saben por qué fue. Mira, ¿cómo crees que le va a ir en Viña? A George, mira, desde que los comediantes venezolanos en Chile, cuando anunciaron a George, hubo una bifurcación en donde muchos decían, más que todo el sector un poco más venezolano, más radical, decía como que no, maravilloso, increíble. Pero los que estamos más del lado chileno decíamos como, Claro. George Harris. A los chilenos les gusta el chiste corto y el remate. Y son dos cosas de las que George carece. Sí. De chiste corto y de remate. Entonces, al principio fue como wow, ¿qué va a ser? Todavía. Todavía, Ahora que todavía. estamos grabando esto, todavía faltan escasos 19 días para que se presente. Sí. Y todavía nosotros estamos, ¿qué va a ser? Pero yo siempre le he dicho, donde me han preguntado, porque me han preguntado mucho, incluso yo tengo una cantidad de público chileno que me ha escrito en todos los reels que subo, siempre hay varios chilenos diciéndome, debiste ser tú el que fue para Viña y no. Ah, mira, bien. Sí, sí. Bravo. Lo cual agradezco mucho porque es la validación Claro. de mi trabajo ante el público chileno. Obvio. Pero escenario que me han preguntado, lugar donde me han preguntado, yo les digo, démosles la oportunidad. Démosles la oportunidad Total. porque George es un comediante profesional, pináculo de la comedia venezolana Sí. en el mundo. Entonces, 20 años de carrera, un público enorme, grandes logros. Entonces, yo siento que tenemos que darle la oportunidad. Darle la oportunidad de que él presente su rutina de en Viña del Mar y apoyarlo, ¿ya? Ahora, si ya no se reír en los primeros 15 minutos, lo pifiamos todos. Claro. Pero... De una. Sí. No, en verdad hay que darle la oportunidad y siento que lo va a hacer. Siento que va a ser un reto. No me atrevería a decir cómo va a salir. Porque no puedo decir, no, le va a ir estupendo Sí. y se va a llevar las 2 gaviotas porque no sé. Sí. Y sobre todo que si ustedes siguen la cultura de la comedia en los festivales chilenos, acaba de pasar el Festival del Mue, Ajá, acaba de sí. pasar el Festival de las Condes y a comediantes chilenos les fue mal. Sí. Siempre le va mal igual. Se llevaron, hay algunos que se Viña- llevaron pifia, hay unos que los Sí. bajaron. En Viña Entonces, pasa horrible. O sea, el año pasado le pasó a Javier Contador. Sí. Entonces, es algo cultural. No digo que esté bien, pero es algo cultural que el chileno se expresa ante el humor. Si no le gusta, Sí. con la pifia. La vara está alta igual. aquí La en vara Chile. está alta. Y eso es bueno. Y sobre para, todo para todos los comediantes. que estamos en un momento social en donde que anunciaran a un comediante venezolano por primera vez en Chile en el Festival de Viña causó en el nacionalismo chileno un golpe. terremoto. Sí, o sea, sí, fue sí. como, ¿qué es esto? O sea, como que un comediante... Y aparte, lo que pasó fue que después le encontraron a George statements políticos Claro, y opiniones sí, políticas sí. que van en contra de la generalidad del público chileno. Sí. Entonces,
eso ya ha condicionado todo para que haya un sector chileno que está esperando ese día para expresarse. Sí. Entonces, bueno, Mira, va a ser interesante, va a ser interesante. Si te contactaran, tú teniendo ya experiencia con el público chileno, ¿qué consejo le darías? Referencia y genuinidad en lo que vas a expresar. O sea, yo no puedo expresar que estoy a favor o que me gusta algo de Chile si no lo siento en verdad. Ok. Eso el público chileno te lo detecta así. Sí, claro. Te lo detecta muy rápido. Claro, vas a ser muy falso. Vas a ser muy falso. Entonces, genuinidad y entender las referencias, entender el contexto, entender la historia del escenario en el que te vas a montar. Yo he visto una cantidad de festivales de viña desde los 90, o sea, en YouTube están todos. Entonces yo he visto he visto humoristas de los 90 hasta los últimos años. He visto muchas rutinas porque necesito entender el contexto y lo que significa presentarse en un escenario como ese. Porque me va a pasar. Estoy seguro que me va a pasar. Estoy seguro que voy a llegar ahí. Amén. Sí, amén. No, eso viene. Entonces, eso. Vamos a ver cómo le va a George Harris. Yo, por mi parte, yo siempre espero que le vaya muy bien, porque eso nos sigue abriendo puertas a nosotros, los que estamos sembrando este jardín. Estamos haciendo esta siembra en Chile. ¿Verdad? Bien. Jardín de venezolano. Jardín venezolano. Con nuestras plantas de arepas. Se hace. Mierda. Mira, Esteban, gracias por venir. Muchachos, gracias a ustedes. Vale. Mucho aplauso. De verdad, darte las felicitaciones en público por el trabajo que haces, porque en el fondo eres de esas referencias de personas que se adaptan, que igual representan a Venezuela, porque no es que dejas de ser venezolano, no es que te convertiste en chileno como... No, para los chilenos yo soy un comediante venezolano. Exacto. Claro. Entonces, eres un comediante venezolano que se adaptó a la cultura y la está llevando igual de alguna manera el nombre de Venezuela en alto aquí en el país. Claro, que está uniendo y está mostrando la otra cara que no se muestra, que es la cara más importante. Sí, y importante también decir que yo creo que el mensaje que nos quedamos hoy es clave de que no hay que ser tan radical que si no, mira, mi cultura es la mejor o la mía es la que es más interesante. En realidad tenemos que adaptarnos a donde estemos, y también los chilenos en este caso tienen que adaptarse a enriquecerse culturalmente con todos los que vengan y abrirse un poco la mente, porque en la diversidad cultural está la diferencia, pues. Entonces yo creo que... En la diversidad cultural está la riqueza humana. Así mismo. Vamos con esa frase. Es así. Importante, nos gusta despedir el programa siempre con un mensaje a nuestra audiencia, así que las cámaras son tuyas. Un mensaje de cierre. Vayan a mis shows. Vayan a mis shows de stand-up comedy, se van a divertir, la van a pasar bien. Si están en diversas ciudades de Chile, estoy girando por todas, escríbanme al DM. Y yo creo que el mensaje más bonito es ese, ¿no? La riqueza, la diversidad cultural es la riqueza humana, es parte de la riqueza humana. Entonces, seamos abiertos, seamos empáticos, ofrezcámosle a los chilenos lo que nosotros tenemos sin tratar sin tratar de comparar qué es mejor o qué no. Claro. No, ofrezcámosle lo que tenemos y seamos capaces de recibir lo que ellos tienen. Claro, no somos rivales, somos hermanos. Somos hermanos latinoamericanos. Bravo. Por cierto, importantísimo el trabajo que está haciendo Esteban, porque está recorriendo prácticamente todo Chile, dándonos su humor y su talento y su creatividad. Así que, coño, te vamos a dejar aquí abajo las redes, no solo de su podcast, sino de sus redes sociales, obviamente. De sus redes. Para que puedas estar pendiente, porque tienes que ir. Es súper barato. Ya tiene que alimentarse. Así es. Así que tienes que ir. Y otra cosa, si te gustó hasta acá, danos like, comparte y suscríbete. Importante, todos los domingos. ¿Qué pasa, Javier? Un episodio nuevo, cada vez más interesante y emocionante. Así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.